Para comenzar el diálogo acerca de la eticidad y la ética, regresaremos al origen mismo de ambos términos, para clarificar parcialmente su cercanía y su diferencia. Ambos términos surgen del ethos, que es una palabra griega, del que se desprenden significados como ethos con diéresis, que significa punto de partida, apariencia, inclinación, predisposición para hacer el bien. Es a lo que llamamos ética, mientras que ethos con acento significa costumbre, personalidad, conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad. De este significado se desemboca el término eticidad y la moral. Como veíamos en el tema 1 sobre ética, sabemos que la ética es una rama de la filosofía que abarca la reflexión de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. La ética estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral y cómo se ha de aplicar posteriormente a los distintos ámbitos de la vida personal y social. En la vida cotidiana, la ética constituye una reflexión sobre el hecho moral, busca las razones que justifican la utilización de un sistema moral o otro. Por otra parte, nos involucramos en un concepto nuevo y difícil de entender en un principio, la eticidad. Esta consiste en la capacidad propia de la naturaleza humana de preferir, de no ser indiferente. No podemos vivir sin valorar. La eticidad implica también la proyección y transformación del hombre. Posee dos dimensiones, que son la social y la moral. Esta se identifica con un proceso de individuación. Pero, ¿qué es la individuación? La individuación es un término complejo, pero me parece lleno de sentido. Individuación significa llegar a ser un individuo, y en cuanto por individualidad entendemos nuestra peculiaridad más interna, última e incomparable, llegar a ser uno mismo. El sí mismo comprende infinitamente mucho más en sí que un mero yo. Es tanto como los otros, como el yo. Individuación no excluye al mundo, sino que lo incluye. En la conformación del sujeto de la eticidad entran en juego tres procesos. El primero es la socialización, mediante la cual el sujeto se incorpora a determinadas integraciones sociales, interrelacionando las regularizaciones básicas de convivencia que les dan forma a dichas integraciones. El segundo es la enculturación, gracias a la cual se transmiten los elementos culturales que orientan el propio comportamiento, como las creencias, la jerarquía de valores. Y el tercero es el desarrollo, que resulta de la transformación de esquemas de acción y estructuras cognitivas por efecto de la relación del sujeto con el mundo natural, social y la cultural. Para Habermas, esta conciencia se desarrolla en tres etapas: la preconvencional, la convencional y la posconvencional. En la etapa convencional, el individuo se identifica con un grupo social, mantiene lazos efectivos con su familia y su entorno, cumpliendo con su deber y actuando correctamente. Alguien es un buen chico o chica cuando se comporta según las normas establecidas en la comunidad, obedece las leyes y colabora con el mantenimiento del orden social. Y finalmente, quizá la etapa posconvencional sea la más importante, porque muestra la capacidad que tiene la conciencia moral de superar las determinaciones impuestas por los contextos culturales, familiares y sociales. Pensemos en el siguiente ejemplo. Alguien nace en una comunidad racista en el sur de Estados Unidos. Ser buen chico es, además de obedecer a los padres y las leyes del pueblo, compartir con ellos su racismo hacia los negros y otros grupos étnicos. Esta es una forma de pensar generalizada en este tipo de comunidades. Pero sucede que hay personas que llegan a cuestionar lo que sus amigos, su familia o su comunidad creen y concluyen, pero eso no es aceptable, porque no se reconoce el derecho de los otros a aspirar a una vida como la que desean para ellos mismos.
El ser humano es indeterminado y posee contrastes, tiende a establecer diferencias, a preferir, a transformar y proyectar su ser en nuevas potencias y características que enriquecen su naturaleza inmediata con las creaciones culturales y con la adquisición de un carácter o etos. El sujeto de la eticidad es personalidad moral que resulta de la construcción de una identidad postconvencional, pero sobre todo es un sujeto práctico, o sea, el valor adquiere concreción cuando el sujeto realiza una transformación objetiva. La praxis entonces es fuente del valor, pero su fundamento son las necesidades radicales. Por tanto, el valor, sea subjetivo u objetivo, en la unidad dialéctica, desemboca en un proceso de creación de cultura y de autocreación. En la actividad formativa, el sujeto de la eticidad crea cultura, se crea a sí mismo y da sentido a la historia. La pregunta que surge es la siguiente: ¿cómo contribuir desde la educación a la formación del sujeto de la eticidad? La educación implica siempre un proceso de socialización. Este proceso es necesario e inevitable en la construcción de la identidad del sujeto. Pero para que la socialización contribuya efectivamente a la formación del sujeto de la eticidad, se requiere que las redes de interacción que se realizan en todos ámbitos y las regulaciones que dan forma a estas interacciones estén preñadas de valores y no de pseudovalores, ya que no se puede esperar que se formen hábitos de una tolerancia en un ambiente dogmático, afuera de una auténtica toma de conciencia. Retomando al pedagogo latinoamericano Paulo Freire, señala y reivindica recurrentemente la eticidad. Habla de una reivindicación de la eticidad porque existe una ética de la que nos referimos cuando reconoce y plantea valores como la justicia, la fraternidad, la libertad, la ternura, etc., como valores connaturales a la diversión humana. Pero en realidad existe otra ética, entendida como sistema de valores establecidos, que es la realmente hegemónica y dominante, la ética del mercado, la ética neoliberal. Es aquella que plantea y se basa en el egoísmo humano, en la competencia, la que justifica los medios, cualquiera que estos sean, para lograr los fines, la que asume en consecuencia la mentira y el engaño, sin pudor alguno. Esta puede ser una trampa de la eticidad, al querer formalizar de la ética o ese tratar de universalizarla y racionalizar sus criterios, además de tratar de desprenderla de sus orígenes y vínculos más puros y filosóficos, es decir, sus fines últimos en Dios o en la perfección de ideas, o el espíritu infinito u orden y razón de ser de todas las cosas, que podían proponer Aristóteles, Platón, Santo Tomás o San Agustín. La ética puede terminar por ser víctima o una ética relativa y falsa, más moral que ética, o peor, antiética, antes que inmoral. En la supuesta idea de humanizar y democratizar su concepción y hacerla independiente de Dios y únicamente racional para el hombre, incluso para el menos humano o el más inhumano, puede convertirse, o ya es así, en una víctima más del mercado, construida por el etos de la mentira, la injusticia y la opresión del mundo al revés, que privilegia y legitima que los poderosos y adinerados o famosos sean los que tienen derecho de hacer y dictar la ley a su desinhibida conveniencia, transformando al mundo cuasi por consenso en un sistema global, reproductor y perfeccionador del etos deshumanizante, a través de una gran ilusión. El mundo podría elegir acabar con él mismo porque lo cree conveniente, para no dejarse o no dejarle al otro un lugar para ser libre. Al estar inmersos en esta producción capitalista, nos encontramos con un etos casi suicida, egoísta, hasta el absurdo, en el que solo se privilegian el tener,
la imagen, la fama, la eficiencia y la eficacia. Y de facto, pero igual simuladamente, aunque parece más bien cínicamente, la mentira, el engaño, el poder, la corrupción, la injusticia, la violencia, el robo, la explotación y la esclavitud, en las formas más creativas. Estos valores que nos propone el capital están dominados y controlados por los que creen tener el derecho de dictar sistemas de valores que se deben aprender, influyendo en las conciencias con el manejo de la información y la implantación de sistemas y estructuras generales de opresión, perfectamente disfrazados para simular una bella ilusión fácil de comprar. Revistas, periódicos, libros, televisión, internet, comerciales, moda, estereotipo, corrientes culturales, status quo, es decir, todos los medios de comunicación que están subordinados al capital. Y en este momento mencionaré un ejemplo. Por citar un ejemplo de lo anteriormente mencionado, México vive en un tiempo de proceso electoral, el cual está sujeto a un sistema neoliberal que impone valores, por ejemplo, por medio de las televisoras dominantes, en el cual todos los días vemos que se privilegia la imagen, el poder, el dinero, la vida fácil, la búsqueda de la felicidad proyectada en el éxito económico, en el tener más o satisfacer en lo más posible los deseos, y en el sobresalir egoístamente sobre el resto de las personas. Estos pseudovalores que influyen a un grueso de la comunidad mexicana, la cual no está acostumbrada a leer y tiende a recibir más información y por tanto aprendizaje directamente de estas televisoras, tienen un peso significativo en su elección electoral. Si el sujeto de eticidad se rige por esta serie de valores que recibe y que el grueso de la población acepta como positivos, estará más inclinado a elegir a su candidato por su imagen, su postura, su fama, su posición económica y si se ve exitoso o no. Aunque esta es una realidad de México, es posible y está demostrado que quienes van más allá de esta escala de valores dictada pueden transformar el sentido de la eticidad verdadera, rompiendo con los sistemas de pseudovalores que oprimen las libertades, heredados de la hegemonía capitalista. En este sentido existe una reivindicación de la eticidad, es decir, que en la educación de valores humanos los sujetos son libres. Nunca el conocimiento puede ser entendido y usado como un instrumento de dominación y o enajenación. En este momento, en este mundo, es más que necesario y urgente buscar el derecho a una ética verdadera, libre de enajenación y de cualquier otra opresión, porque en sí, en el derecho de ser ética, busca en sí misma la libertad. En un poema de Eduardo Galeano escribiría: aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. En 1948 y en 1976, las Naciones Unidas proclamaron extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de oír, de ver y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo es posible.